Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. La mesa redonda continúa hoy en su análisis, haciendo una mirada al Sistema Nacional de Salud Pública, a las transformaciones que han tenido lugar en los últimos años con el propósito de continuar elevando la salud de nuestra población, incrementando la calidad y la satisfacción de los servicios y hacer eficiente y sostenible el Sistema Nacional de Salud. Ayer nuestro pueblo pudo recibir una amplia información sobre los fundamentos de este proceso y los resultados que se van obteniendo en su implementación en todo el país, y hoy tendremos una mirada hacia su implementación en la capital de nuestra nación, no solo por ser la que mayor cantidad de asistencia médica tiene que brindar, sino también porque aquí están importantes instituciones de salud que brindan servicio a todos los cubanos. Estaremos hablando también de la colaboración médica y la cooperación médica internacional de Cuba, orgullo también de nuestro Sistema Nacional de Salud, de las nuevas decisiones que se han tomado en beneficio de todo el personal de la salud en el país, no solo para una mejor atención a ese personal, sino también para incrementar sus salarios. Y estaremos pues hablando de las principales prioridades de trabajo del Ministerio de Salud Pública, del Sistema de Salud cubano, hacia los próximos meses y años. Serán los elementos fundamentales de esta mesa redonda de hoy, que estoy seguro va a ser del interés de todo nuestro pueblo y especialmente de los trabajadores del sector de la salud. Tengo el placer que me esté acompañando esta tarde en el panel la compañera Marcia Cobas Ruiz, viceministra del Ministerio de Salud Pública. También está con nosotros el doctor Reynold García Moreiro, director provincial de salud aquí en La Habana, la capital del país. La doctora Gillian Jiménez Espósito, directora de la empresa Servicios Médicos Cubanos, y también el doctor Marco del Risco del Río, director de Recursos Humanos del MINSAP, quien ayer también estuvo con nosotros compartiendo la jornada. Hoy tuvimos una mañana también bien agitada con el foro interactivo de Cuba Debate, la presencia de directivos del MINSAP en la redacción de Cuba Debate, intercambiando con las personas los cientos de comentarios que se recibieron durante la jornada de la mañana de hoy. Quiero aprovechar ahora y dar la bienvenida en nuestro estudio al equipo de dirección del Ministerio de Salud Pública, a su viceministro primero, el doctor José Ángel Portal, que nos está acompañando aquí en nuestra mesa redonda, y también a los directores, los demás viceministros que están con nosotros esta tarde en la mesa redonda y que por supuesto nos acompañarán durante la próxima casi hora y media de programa. Así que acompáñenos usted también para seguir conociendo más en profundidad las transformaciones del Sistema Nacional de Salud Pública. Ayer hicimos una mirada a las transformaciones que están ocurriendo en todo el país, cuáles son los fundamentos de esas transformaciones, y por supuesto que hay mucha información todavía que brindar. Y empezamos esta tarde mirando hacia la capital del país, hacia las instituciones de salud en La Habana, cómo han ocurrido las transformaciones, cuáles son los pasos fundamentales que se están dando, cuáles son las insuficiencias que aún quedan y hacia dónde se dirigen los principales pasos en los próximos meses. Hablo con el doctor Reynold, director provincial de salud en La Habana, y me gustaría que nos ayudara, doctor, porque además usted estuvo primero desde el ministerio también involucrado en todo este proceso de transformaciones, seguir identificando cuáles son las líneas principales de estas transformaciones y cómo eso se refleja en el sistema de salud en la capital del país. Muy buenas tardes, Randy. Buenas tardes a todos los compañeros de la mesa redonda y al pueblo de Cuba. Bueno, como usted dijo, ayer hubo un amplio debate y explicación sobre el tema de las transformaciones que ha iniciado el Ministerio de Salud Pública desde el año 2010 y que a partir de los resultados de evaluación y profundización en estos últimos 3 años se ha decidido empezar una etapa que le da continuidad a esta primaria y profundizar todos los aspectos que se han venido implementando como política de la salud pública en el país. En el caso de La Habana, los propósitos que se persiguen con este proceso son, por supuesto, los mismos que el Ministerio de Salud Pública, que es seguir elevando la calidad de los servicios que se prestan, seguir mejorando los indicadores de salud de la población en La Habana y hacerlo de una forma eficiente para hacer más sostenible el sistema en la provincia de La Habana. Las premisas que nosotros desarrollamos, que son las 14 premisas que se desarrollaron por parte del Ministerio de Salud Pública, a partir de estas
se desarrollaron un grupo de conceptos y líneas de trabajo en cada una de las áreas del Ministerio de Salud Pública, los diferentes servicios que se prestan, y esto ha posibilitado confeccionar un traje en la medida en cada uno de los servicios. Este proceso, que es de alcance nacional, que abarca todas las instituciones de salud pública y está regido por el Ministerio de Salud Pública, tiene el objetivo fundamental es seguir el proceso de reorganización, compactación y regionalización asistida de los servicios. Proceso que hay que hacerlo a partir de la participación social, comunitaria y para lograr el correcto funcionamiento del sistema de salud en sus componentes esenciales de la asistencia, la docencia y la investigación. Ahora bien, ¿cómo nosotros traducimos estos conceptos para que el pueblo entienda lo que el Ministerio de Salud Las Pública, experiencias prácticas de La Habana. las experiencias prácticas de La Habana y algunas experiencias prácticas del país también, comparándolo? Bueno, si nos referimos a la atención primaria de salud, al consultorio del médico de la familia, al funcionamiento del consultorio médico de la familia, ¿qué quiere decir este proceso de transformaciones? ¿Qué persigue? ¿Cuáles son los objetivos del Ministerio de Salud Pública con este proceso? Bueno, decimos que lo primero es rescatar los conceptos fundacionales del médico, enfermera de la familia, los conceptos, las ideas del comandante en jefe. ¿Por qué se creó? ¿Cómo se creó y para qué se creó? ¿Y cuál es la esencia del funcionamiento de un consultorio? Bueno, tenemos que rescatar de nuevo que ese consultorio, primero que nada, esté abierto, pero que esté abierto con un médico dentro y con una enfermera dentro. No hacemos nada con que esté abierto y lo que esté es un papel indicando hacia dónde debe coger la población. Y ese consultorio además tiene que lograr un nivel de resolutividad. Cuando hablamos de un nivel de resolutividad y hablamos también de que alcance entre el 60 y el 80% de resolución de los problemas de salud de esa comunidad, quiere decir que esa población, cuando acude al consultorio, no tenga necesidad de acudir a otro lugar para resolver sus problemas de salud. Quiere decir que si una persona tiene una herida pequeña, esa herida se suture en el consultorio y no tenga que ir a un hospital. Que si esa persona necesita de una inyección intramuscular o endovenosa por un tratamiento que indicó un especialista, ya sea la atención secundaria o incluso la atención terciaria, ese problema se resuelve en el consultorio. Que si ese paciente o esa población necesita de una receta médica para un medicamento después de la adecuada atención de ese médico, se le dé en ese consultorio. Que si tiene que indicársele una dieta o renovar una dieta, el médico de la familia tenga la potestad de hacer todas estas cuestiones. Y también se trabaja por lograr desburocratizar el papel del médico y la enfermera de la familia. Nosotros, para toda la población es conocido que muchas veces usted llega a un consultorio, a la casa de un médico y a las 10, a las 11 de la noche está inmerso en una gran montaña de papeles. Bueno, papeles que está escribiendo porque mañana tiene una visita, porque mañana va a ser visitado por el jefe del grupo básico de trabajo, el profesor, porque lo van a evaluar. Y nosotros necesitamos que los médicos se preparen, que los médicos se capaciten, pero que estén inmersos, que estén desvelados, pero desvelados en la atención a los pacientes de la comunidad. Es una de las principales preocupaciones de la población y de los propios médicos a la hora de enfrentar el trabajo diario. Y hay comisiones del Ministerio de Salud Pública evaluando todos estos procesos para hacer mucho más funcional el papel del médico, la enfermera de la familia en estos consultorios. Y por supuesto, esto ha aparejado también por un proceso de control de todo lo que se viene haciendo. Y ahí entra a jugar un papel el Grupo Básico de Trabajo. Grupo Básico de Trabajo que está conformado, como sabemos, por especialistas de medicina, de pediatría, de obstetricia y otros profesionales de la salud pública y que tienen que aglutinar todo el trabajo alrededor del consultorio del médico de la familia. Ahora, esos especialistas tenemos que lograr de que funcione bien, porque esos son los especialistas que van a ir al médico de la familia, a ese consultorio cada 15 días. Es el especialista que el médico de la familia va a interconsultar diferentes enfermedades o patologías sin necesidad de que la persona acude entonces a un servicio, a buscar un servicio a un hospital, a un cuerpo guardia de un hospital o a otra institución de otro nivel. Por tanto, es un elemento esencial que además tiene que cumplir con el componente asistencial, con el componente docente de la preparación y formación, porque necesitamos médicos que estén cada día más preparados y que también se cumpla con el componente administrativo, con el componente de control de lo que tiene que cumplirse y hacer cumplir a ese médico que está en ese territorio. ¿Por qué digo de la preparación del médico de la familia? Bueno, porque como ustedes saben, el médico de la familia con anterioridad muchas veces se convirtió en un semáforo para que la población entienda.
O sea, era un clasificador en muchas ocasiones. Si usted es diabético, vaya a la consulta especializada de diabetes que está en el policlínico. Si usted está embarazada, vaya a la consulta centralizada del policlínico que allá está el obstetra. Si viene con el niño, no, la puericultura es en el policlínico, ahí está el pediatra. Y así sucesivamente se le fueron desgajando el médico de la familia un grupo de cuestiones que él realmente es el responsable de atender. Entonces nosotros tenemos que tener un médico capacitado. ¿Capacitado en qué? Se tiene que basar en el análisis de la situación de salud de su población. ¿Cuáles son los problemas fundamentales de su población? ¿Cuáles son los problemas fundamentales de su comunidad? No solamente desde el punto de vista de las enfermedades, sino también de la situación higiénico epidemiológica, de las situaciones sociales, del comportamiento de la familia. Y basado en esa problemática, ese médico tiene que tener su preparación para darle respuesta a los problemas de salud de esa comunidad. Y en eso estamos inmersos, porque a partir de este proceso de transformación, de la profundización de este proceso en la segunda etapa, bueno, nosotros estamos diciendo, bueno, el médico tiene que dar consultas de genética, tiene que saber de genética. El médico tiene que saber de conceptos de la geriatría, porque ahí está creciendo la población de la además se habían conformado equipos multidisciplinarios de atención geriátrica, que si usted era anciano lo atendía ese equipo. Entonces el médico de la familia, vamos, ve a ver al equipo multidisciplinario, que ahí está el médico especializado en eso. Esas son cuestiones propias que le toca hacer el médico de la familia. Y en eso se basa esto que estamos diciendo, de que tenga una resolutividad del 80%. Hay en algunos momentos hasta el 90% de los problemas de salud que no pudiera resolver un médico bien preparado en su comunidad. Y eso además especialista. Un médico además especialista. Y bueno, y el que sea residente, porque tenemos residentes de primero, segundo y tercer año, tiene que ir también adquiriendo rápidamente y ir consolidando esas habilidades y esos conocimientos en función de resolver los problemas de salud de la comunidad. No basta con tener abiertos esos más de 11.000 consultorios que ya hay en el país. Exacto, no basta con tener esos 11.456 consultorios que tiene hoy el país, 6.000 más que en el año 2010, y en el caso de La Habana, en el año 2010 tenían 957 consultorios. Se aprobaron 1.963 consultorios. Y hoy tenemos 2.007 consultorios. ¿Qué quiere decir eso? Que esto es un proceso dinámico, interactivo, que está sujeto a cambios, a transformaciones a partir de la evaluación que se va haciendo en cada una de las áreas de salud, en cada uno de los territorios. A veces las personas piensan, la misma población piensa, no, esto es un proceso de transformaciones para quitar. No, esto no es un proceso de transformaciones para quitar. Esto es un proceso de transformaciones para dar lo que hay que dar, para hacer el traje a la medida. Por eso es importante que las premisas, en su interpretación, en cada uno de los territorios, en cada uno de los municipios, en cada una de las instituciones, del nivel que sea, las personas las interpreten y las lleven a construirla a la medida. Es traje a la medida, pero bien a la medida, con una aguja bien fina, para que no haya errores en ese sentido, porque los errores que cometamos en ese sentido, el que lo sufre también puede ser la población. O sea, que ese proceso se está llevando así y nosotros tenemos confianza en que se va a poder cumplir. Ahora, en el caso de las transformaciones, ayer hablábamos, profundizábamos tanto en la atención primaria como en la atención hospitalaria, pero siempre queda el medio del policlínico, que me parece que también es un elemento imprescindible en nuestro sistema de salud y que tuvo un importante fortalecimiento durante las etapas, durante los programas de la batalla de ideas. ¿Cómo queda hoy el policlínico? ¿Cuáles son las funciones que está asumiendo? ¿Cómo en el sistema de salud de La Habana, por ejemplo, funcionan los policlínicos? Para nosotros los policlínicos, los 82 policlínicos de La Habana, los 452 que hay en el país, es una célula fundamental. Es esencial que como institución, para nosotros viene siendo la institución principal, incluso dentro del Sistema Nacional de Salud. Porque los policlínicos en Cuba son policlínicos que tienen mucho más de 25 servicios. Y que muchos de esos servicios, dentro de ellos, como rehabilitación, es un servicio, pero dentro de él tiene 25 subespecialidades. Y hay subespecialidades que tienen 12 o 15 prestaciones más. O sea, cuando usted resume un policlínico, estamos hablando de una institución que puede brindar entre 50 a 100 servicios que uno no tiene necesidad de acudir a otro nivel de atención. Pero el policlínico también nosotros tenemos que lograr que funcione bien. Porque hoy tenemos policlínicos que el rayo X está roto, que los servicios laboratorios no tienen toda la resolutividad, que en algún momento falta algún técnico medio, ya sea de imagenología, ya sea de laboratorio de análisis clínico, que puede tener afectaciones en los propios servicios básicos. Entonces ese policlínico no tiene resolutividad. Y entonces no es lo mismo un policlínico aquí en La Habana, que si tiene algún servicio afectado usted puede acudir a otro policlínico que quizás está hasta 10 cuadras, a un policlínico que puede estar en la región oriental, en el propio Maicí, que si está afectado usted no tiene otro policlínico donde ir. Por eso nosotros tenemos que lograr en este proceso, y es el objetivo fundamental,
de que los servicios del policlínico funcionen y funcionen bien. Y para esto hay que garantizar los recursos humanos, hay que garantizar los recursos materiales y hay que garantizar que las tecnologías que hoy tenemos en los policlínicos funcionen bien. Ahora, también los policlínicos han sufrido cambios, han sufrido modificaciones y nos hemos dado cuenta de que no es necesaria todos los servicios en todos los lugares. Y los policlínicos los hemos clasificado en policlínicos de menor complejidad, policlínicos de mayor complejidad, atendiendo a la situación geográfica, atendiendo a la población a la población que atiende, al cuadro de salud, la situación higiénico-epidemiológica de cada territorio, y se han definido también, había policlínicos que es un servicio de endoscopía, que hacía una endoscopía en 3 días, 10 endoscopías en el mes. Pagando salarios de personal. Pagando salarios de personal. Que no funcionaban. ¿Qué pasaba con ese paciente? Bueno, ese paciente muchas veces no tenía un diagnóstico certero. Y se tenía que someter a una segunda endoscopía en un hospital o una tercera endoscopía. Usted se imagina un paciente tragándose la manguera 3 veces para llegar a un diagnóstico. Bien, eso no puede ser. Entonces, esos servicios se ha indicado compactarlo, que es uno de los principios de este proceso. Al compactarlo, esa persona, ese profesional que está, alcanza una gran cantidad de habilidades, está más capacitado, está más entrenado y los diagnósticos son más certeros. La satisfacción del pueblo, del paciente, mejor. Usted a lo mejor tiene que caminar un poco más, pero va a tener un mejor servicio y por un profesional mucho más capacitado para hacerlo. Exactamente. Y eso se repite con los servicios de alergia, con los propios servicios de ultrasonido. Bueno, imagínese usted que este año en la propia Habana se hicieron 883.000 ultrasonidos. Si fuera casi 1 de cada 2 habitantes. Uno de cada 2 habitantes. O sea que todavía tenemos que seguir perfeccionando todas estas cuestiones. Y con el tema de los ultrasonidos, el tema de la endoscopía, los servicios de rehabilitación, en todo esto, los propios servicios de estomatología que se brindan en los policlínicos, sobre todo con las confecciones de prótesis, etcétera. Se ha tratado de buscar compactación para usar más eficientemente el recurso y además buscar que tengan mayor habilidades los trabajadores y los profesionales que prestan estos servicios en cada una de estas instituciones. Igualmente, sufrieron transformaciones, no solamente los servicios policlínicos. Este proceso, como dijimos, abarca todas las instituciones de salud y está presente en los hogares maternos. Un hogar materno de 20 camas con 3 médicos. Bueno, un hogar materno de 20 camas con 3 médicos, no son necesarios 3 médicos. Y se ha definido que haya un médico tiene que haber más de 20, 50 camas por cada médico, o si no, el médico obstetra o médico general integral capacitado y formado desde otra institución puede pasar visita en ese hogar materno. O sea que se ha buscado también hacer más eficiente el uso de los hogares maternos, de los centros comunitarios de salud mental, del resto de las instituciones, y se ha buscado también buscar mayor resolutividad de lo que está alrededor de ese policlínico y de lo que está alrededor del médico de la familia. Estoy hablando de la red de farmacias. Nosotros en La Habana tenemos una red de farmacias de 386, 46 ópticas, porque si no, lo que indica el médico, en el tránsito del paciente, ocurre algún obstáculo. Entonces, si usted llega a la farmacia y no lo atiende correctamente, no le dispensan bien el medicamento, si llega a la óptica y su graduación no está, si no está puesto, y esas cosas hoy todavía no podemos decir que están totalmente resueltas. La población manifiesta en reiteradas ocasiones insatisfacciones con estos servicios, los cuales estamos encaminados a resolver como parte de este proceso. La red hospitalaria de La Habana, que tan importante es, cómo ahora, se ha ido transformando. En el caso de la red hospitalaria de La Habana, una red hospitalaria que tiene 30 hospitales, la red hospitalaria también se ha definido por niveles de atención, hospitales de primer nivel, de segundo nivel y de tercer nivel. Los de tercer nivel van a ser los hospitales más complejos, que se ha determinado... Si el primer nivel es el de menor complejidad, el segundo es un poquito más complejidad, el tercer nivel son los hospitales más complejos, los más grandes. Y en estos hospitales se ha definido que tenga los servicios regionalizados, que tenga la mayor cantidad de las tecnologías, de forma tal que la población y los médicos, primero, los personales de salud, sepan dónde remitir un paciente. Y que este paciente transite por el sistema. Ese concepto es el concepto de regionalización asistida. Que a veces la gente dice, bueno, regionalización asistida, ¿qué es eso? Decir? Bueno, eso lo que quiere decir simple y llanamente es que ese paciente que llega a ese médico de la familia o al policlínico puede transitar por el sistema hasta un nivel terciario y tener acceso a servicios especializados conducidos por el sistema. No suelto por el sistema, porque si no el paciente sale... No, yo resolviendo por aquí, yo resolviendo por allá, voy a ver si tengo un médico, el sistema de salud sea el que me diga dónde debo ir, cómo, cuándo lo debo hacer. Ese es el concepto esencial de la regionalización asistida. Y si usted me pregunta, yo creo que uno de los elementos fundamentales que nosotros tenemos que darle solución en este proceso. De nosotros darle solución a este proceso, estaríamos dando una gran satisfacción al pueblo y estaríamos resolviendo una de las grandes problemáticas que tiene hoy el Sistema Nacional de Salud. Ahora, en los hospitales también
se ha ido definiendo también la guardia médica, los servicios de guardia que no tenemos por qué tener todos los médicos de guardia en el hospital. No todos los médicos de guardia en el hospital. Entonces, la guardia localizable, se ha definido también la proyección comunitaria desde los hospitales hacia la comunidad, hasta 20 especialidades. Eso va a dar consigo al traste de que la atención de pacientes a nivel del policlínico y que no tengan que acceder a los servicios de hospital. Y para esto, por supuesto, hay un proceso de reparación, mantenimiento de las instituciones. Se han utilizado 204 millones de pesos en moneda total para reparar más de 2.000 objetos de obras en La Habana en este momento. Y todo esto, por supuesto, va dando al traste con la mejoría de los indicadores de salud y los niveles de actividad de la población. ¿Algunos de los hospitales que se están reparando en este minuto, Reynold? Bueno, en este minuto podemos decir con satisfacción que se están interviniendo los 30 hospitales de La Habana. Y en 9 hospitales hay inversiones, o sea, hay proceso inversionista aprobado. En el resto hay proceso de reparación y mantenimiento. Hay un proceso muy fuerte en el Calixto García, proceso fuerte en el Hospital Miguel Enrique, en el Hospital Julio Trigo, hospital que se está renovando. Y se está interviniendo elementos esenciales, unidades quirúrgicas, que está hoy al 62% de La Habana, se está recuperando. Se están recuperando además de las unidades quirúrgicas, las terapias intensivas, los cuerpos de guardia, lugares donde nuestra población está acudiendo y no tiene todo el confort y toda la comodidad para que los pacientes sean atendidos en el mismo. De igual forma, se ha venido haciendo un proceso de recuperación de los muebles clínicos. Se han recuperado más de 40.000 muebles clínicos en estos 2 últimos años, un proceso llevado por Electromedicina Nacional, Electromedicina Provincial, y de igual forma se ha inyectado tecnología a estos hospitales. Más de 1.000 nuevos equipos médicos han sido inyectados a los hospitales en estos 2 últimos años para que la resolutividad, la calidad y la calidad de los medios diagnósticos, del resultado y evaluación de esos medios diagnósticos, también coadyuve a la mejoría de los pacientes en nuestras instituciones. Todo esto, Randy. Si me permite, doctor, yo quisiera hacer un breve alto, porque es que me están avisando por interno que tenemos contacto con el Hospital Calixto García, bien cerca de acá de nuestros estudios. Allí están nuestros periodistas, pues en contacto con el director de esa institución, una de las más prestigiosas de nuestro país, hoy en un proceso de inversión, un proceso de remodelación y también, por supuesto, en un proceso de mejora de su servicio. Les propongo, pues, escuchar estas declaraciones del director del Hospital Calixto García. En efecto, contacto informativo para la mesa redonda informativa. Estamos justamente en el Hospital Calixto García, Hospital Universitario Calixto García de la capital cubana, de manera específica en la unidad quirúrgica del Centro de Urgencias, Emergencias Médicas y Traumas del Hospital Universitario Calixto García. Me acompaña Carlos Alberto Martínez Blanco, quien es director de esta importante institución de salud. Buenas noches. Buenas noches a los televidentes y radiovidentes, buenas noches a Randy y a todos los compañeros que participan en la mesa redonda. Agradecer a los compañeros del sistema informativo y de la mesa redonda la posibilidad que nos dan de poder dialogar con nuestro pueblo en este importante espacio. Inicialmente, doctor, me gustaría conocer cómo se ha dado el proceso de reorganización de los servicios de salud, específicamente en el Hospital Universitario Calixto García. Bueno, nosotros debemos decir que el proceso de reorganización de los servicios de salud en el Hospital Calixto García se realiza como parte de las importantes y profundas transformaciones que realiza nuestro sistema de salud. O sea, las transformaciones necesarias que se realizan en el sistema de salud como respuesta a los lineamientos de la política económica y social del Partido de la Revolución aprobada en el 6º Congreso y de los acuerdos de la primera Conferencia Nacional del Partido. Nosotros hemos recuperado entre servicios que brindan directamente asistencia médica y servicios de apoyo 24 servicios. Y esto ha permitido recuperar un grupo de capacidades asistenciales que tienen un impacto en la atención que se brinda en nuestra institución. Nosotros recuperamos el servicio de cardiología, un servicio que se recuperó con 24 camas, de las cuales 7 camas son dedicadas a la atención intensiva del paciente con enfermedades coronarias. Y evidentemente este servicio, dado el recurso humano capacitado que presenta y la tecnología, ha tenido un impacto en la calidad del servicio que se brinda a nuestro pueblo. Se rescató el servicio de quemado, un servicio que tiene la peculiaridad de ser un servicio que brinda atención médica al territorio de Occidente
y que se recuperó igualmente con 17 camas, de las cuales 9 camas son destinadas al manejo del paciente quemado grave y crítico, lo que conocemos como el gran quemado. Esto sin lugar a duda también ha tenido un impacto en la calidad del servicio y en la morbimortalidad de los pacientes con estas afecciones. Se recuperó igualmente el Centro de Urgencias y Emergencias Médicas, que es donde nos encontramos en este momento, que además es centro de trauma, que concentra 10 especialidades clínico-quirúrgicas que brindan servicio de guardia. 4 de ellas brindan servicio de guardia centralizado. Esto quiere decir que hay un grupo de especialistas de otras instituciones que acuden a nuestra institución a brindar servicio, y desde nuestra institución le damos respuesta a toda la demanda asistencial que se produzca en la ciudad y en los territorios que tributan, según la regionalización asistida, a nuestra institución. Y podría compartir con usted, por ejemplo, algunos indicadores de enfermedades trazadoras sobre las cuales ha impactado este reordenamiento. Por ejemplo, en la letalidad del infarto agudo del miocardio, nosotros hemos reducido de 10.8 a 7 la letalidad, considerable. La cardiopatía isquémica se ha reducido de 8 a 5.9. El accidente vascular encefálico se ha reducido de 18.8, ese es el índice, a 8.6. Politraumatizado, el manejo y la letalidad del enfermo politraumatizado se ha reducido del 12.3 al 7.6. Tiene que ver con que en nuestra institución radica un centro de urgencia y emergencia con un equipo de profesionales altamente calificados y que continuamente se van capacitando en el manejo de este tipo de afección. El manejo del paciente con enfermedades malignas, la letalidad se ha reducido del 10.8 al 14.1, del 19.8 al 14.1. En el quemado, teniendo en cuenta lo que hablábamos anteriormente, la revitalización de esa importante unidad territorial, se ha reducido de 11 a 5.8. El manejo del paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica se ha reducido de 15.8 a 9.4. Y la letalidad en el paciente, en paciente con intento suicida, se ha reducido de 10 a 1. O sea, son indicadores importantes sobre los cuales ha impactado este proceso de reorganización. Muchísimas gracias, doctor, y que tenga una buena noche. A usted, amigo, ha sido una entrevista con el doctor Carlos Alberto Martínez Blanco, director del Hospital Universitario Calixto García de la capital. Buenas noches. No, gracias a Yosley, también al director del Hospital Calixto García, por este pase en nuestra mesa redonda, y son expresiones, doctor, lo que se va avanzando, de lo que ha permitido estas transformaciones. El Calixto García es un ejemplo de lo que se puede hacer y de lo que habrá que seguir haciendo. Si fuéramos a valorar en su conjunto las transformaciones en la capital, ¿qué elementos usted destacaría a partir de esto que se ha expresado en el Calixto García? Bueno, hay todo esto que se ha estado mostrando es muy importante para afrontar el cuadro de salud de la capital. Un cuadro de salud que se caracteriza por enfermedades cardiovasculares, los tumores malignos, las enfermedades cerebrovasculares, la neumonía y el resto de las infecciones respiratorias y los propios accidentes. Accidentes que, bueno, son tratados casi prácticamente todos estos pacientes en el propio Hospital Calixto García. Y además, todo esto coadyuva también al enfrentamiento a las enfermedades emergentes y reemergentes que forman parte del cuadro de salud del continente, y el propio que hoy Cuba tiene que estar constantemente vigilando para enfrentar cualquier situación que en el orden epidemiológico se nos pueda presentar. Ahora, hay un elemento, después de la evaluación de estos casi 4 años, nosotros tenemos objetivamente resultados ostensibles para mostrar, pero aún la propia dirección del Ministerio de Salud Pública, la dirección de la provincia de La Habana, hemos estado evaluando que todavía tenemos un grupo de problemas. Grupos de problemas que parten de las propias opiniones de la población y de nuestras propias evaluaciones con los equipos de dirección en los diferentes niveles de atención. Todavía nosotros no tenemos la cobertura total de los consultorios del médico y la enfermera de la familia. O sea que todavía no tenemos completa la reserva de estos consultorios. Para esto hay un proceso de formación hoy de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, con sus 7.300 profesores en su claustro. Hoy tenemos más de 100.000 estudiantes en las aulas, en el perfil, en las diferentes carreras de las tecnologías. ¿En todo el país?
No, eso es en la Universidad de La Habana. Y tenemos 10.000. 100.000 en las 100.000. carreras técnicas. En las técnicas. Y tenemos más de 10.000 en las propias carreras de formación de las ciencias médicas. De ellos, 7.000 estudiantes de medicina y aproximadamente 2.000 estudiantes de estomatología. Y en las carreras técnicas tenemos hoy 2.990 enfermeras formándose y más de 400 técnicos de laboratorio y de otros perfiles de las tecnologías. ¿Qué quiere decir eso? Que el tema de la cobertura, de las reservas y del completamiento de los recursos que en un momento pueden estar faltando a nivel de un policlínico va a tener una respuesta. Respuesta que hoy se ha estado complementando con el contingente 60 aniversario procedente de diversas provincias del país. Javier Marco explicaba que eran trabajadores que estaban, no tenían una disponibilidad laboral en otra provincia y que han venido a reforzar el trabajo en la capital. Y que lo han hecho con mucho altruismo, con mucha disciplina y realmente hoy parte de los indicadores que se demuestran obedecen también al trabajo de cada uno de ellos en cada una de las instituciones y servicios que se prestan. El principal reto para la capital en el servicio de salud. El principal reto para la capital en el servicio de salud es consolidar lo que venimos haciendo. Consolidar el papel del médico y la enfermera de la familia y consolidar la red y el funcionamiento de la red de hospitales. Y seguir avanzando en todo este proceso que se viene haciendo de recuperación, de mantenimiento de todo lo que estamos haciendo. El general de Ejército nos decía en una de sus últimas intervenciones la importancia de preservar todo lo que estamos haciendo, de dar mantenimiento a todo lo que estamos haciendo, de no permitir que se pierda lo que se va logrando y por otra parte lograr toda la participación del pueblo en este proceso del cumplimiento de las normas que se establecen, del cumplimiento de los reglamentos en nuestras instituciones y de que el pueblo sea garante también de todo lo que se viene logrando en el sector de la salud acá en La Habana. Creo que es una cuestión y un mensaje fundamental. Y por supuesto el mensaje de reconocimiento a los 74.000 trabajadores de salud que tiene la capital en su labor durante este año, que ha permitido lograr excelentes indicadores de salud, una tasa de mortalidad infantil de 3.4 por 1.000 nacidos vivos, una tasa de menor de 5 años de 4.7 por 1.000 nacidos vivos, la mejor tasa de mortalidad materna 14.9, la global materna 34.9, son las mejores tasas que ha tenido La Habana en su historia dentro de la salud pública. Igualmente, los niveles de actividad crecieron ostensiblemente durante este último año, 193 operaciones quirúrgicas, por tercer año consecutivo más de 190 operaciones, 34.000 tratamientos concluidos de prótesis, que aún hay esperas de pacientes, tanto en la actividad quirúrgica como en prótesis, pero ya se ve el crecimiento de esto, 18 millones de consultas médicas y como explicaba, todo el incremento de los medios diagnósticos, que aunque hay una disminución de un 5 o un 10% de estos medios diagnósticos, sí por el uso del método clínico con enfoque epidemiológico, ha permitido la resolutividad de una gran cantidad de problemas de salud acá en la capital. Y reitero el mensaje y el reconocimiento para todos nuestros valerosos trabajadores de la salud. Muchísimas gracias, Reynold. Los horarios sobre la mesa este viernes. Hay disciplina en el cumplimiento del horario laboral. Somos puntuales los cubanos en el inicio de nuestras labores diarias. ¿Son los horarios de los centros de servicio y atención a la población los adecuados? Este viernes a las 7 pasado meridiano, los horarios estarán puestos sobre la mesa para un debate con periodistas y especialistas en el que usted también puede participar a través del correo electrónico o llamando ese día a nuestro teléfono 831-2484. Acompáñenos el viernes en la Mesa Redonda. Ayer, cuando se caracterizaba en esta mesa redonda nuestro sistema de salud, se señalaba que Cuba tiene un sistema de salud pública caracterizado por los principios de la universalidad, la gratuidad, la accesibilidad, un servicio regionalizado e integral con alcance para todos los ciudadanos, sea en el campo o en la ciudad, que tenga cualquier afiliación política o religiosa, sexo, raza, y con una participación comunitaria e intersectorial y sobre todo también con una concepción internacionalista. De esa concepción hablaremos ahora en nuestra mesa redonda. Cuba ha logrado
pues sustentar un servicio de salud como el que hemos mostrado en estas 2 jornadas y que ha permitido alcanzar esos índices de sanidad que son envidiables para cualquier nación del mundo. Y eso también le ha dado prestigio a nuestro sistema de salud y lo ha convertido en uno de los principales elementos de su sistema, la posibilidad de brindar cooperación, ayuda a otras naciones del mundo. De eso quiero hablar ahora con la doctora Gillian Jiménez, directora de la Empresa de Servicios Médicos Cubanos. Gillian, ¿cuál ha sido la característica a lo largo de la revolución y especialmente en los últimos años de esa cooperación internacional de nuestro país en el campo de la salud? ¿Cuáles son los elementos fundamentales de la que hoy brinda Cuba a otros países del mundo? Bueno, decirte, Randy, que el internacionalismo es un principio plasmado en nuestra Constitución y es por tanto también un principio del sistema de salud pública cubano. Es una práctica histórica. Desde los años 60 se produce la primera ayuda, tan temprano momento de la revolución, la primera ayuda al hermano pueblo de Chile afectado en ese momento por un terremoto. Pero hay que recordar que en 1962, cuando se produce la inauguración del Instituto Victoria de Girón, que es un instituto de ciencias médicas, el comandante, en ese momento donde el pueblo argelino pedía ayuda internacionalista en su lucha contra el colonialismo francés, nuestro comandante expresa: ahora podremos mandar 50, pero en el futuro no se sabe cuántos podremos enviar. Y ya en esa idea expresaba nuestro comandante su visión de formar médicos no solo para Cuba, sino también para el mundo. Yo creo que han sido muchas las acciones de cooperación en la década de los 70, de los 80, la presencia de nuestras brigadas médicas, de médicos cubanos en Etiopía, en Angola, en Namibia, junto a las tropas cubanas que participaban en la lucha contra el colonialismo, de todos estos movimientos de liberación. En los años 90, también en medio del periodo especial, se mantiene nuestra cooperación en África. Y en el 98 hay un relanzamiento de toda esta cooperación a través del Programa Integral de Salud. Después surgen la Operación Milagro, la Escuela Latinoamericana de Medicina, los estudios de discapacidad, que fueron experiencias novedosas que se hicieron también en nuestro país, se aportaron esas experiencias al mundo, la constitución de las brigadas Henry Riff, los estudios, o sea, de los nuevos programas de formación médica, y más recientemente podemos hablar del programa Más Médicos para Brasil, convocado por la presidenta Dilma. Toda esta actividad de cooperación ha permitido que más de 130.000 colaboradores cubanos hayan prestado servicios de salud. Y un dato muy interesante es que el 69% de los médicos en Cuba, es decir, 7 de cada 10 médicos, ya ha cumplido misiones internacionalistas. Por tanto, diríamos que toda esta labor de cooperación, unido al desarrollo del sistema de salud que nuestros compañeros han explicado, con la presencia de hospitales remozados, de excelencia, con servicios de calidad, reequipados con modernas tecnologías, también con un acervo científico y un prestigio importante de los profesionales cubanos en el mundo. También el desarrollo del polo científico de BioCuba Pharma, con productos muy novedosos que incluso son únicos a nivel mundial. Podemos hablar, por ejemplo, del Everpro-P, de la vacuna Sinovac, una vacuna terapéutica contra el cáncer. Todo ese desarrollo también del turismo en Cuba ha permitido la aprobación por nuestro Estado de una clara estrategia de exportación de servicios médicos hacia el exterior y también en Cuba. Esa exportación de servicios que hoy permite que más de 50.000 colaboradores cubanos, de ellos más de 25.000, estén prestando servicios en 66 países. Y la reorganización también se produjo en la colaboración médica. Esa reorganización que permitió un uso más racional de recursos humanos y financieros. Debemos hablar de que 44 millones de CUC fueron ahorrados a partir de esta reorganización, que se estructuró también en 3 modalidades o tipos de convenios. Convenios que permitieron mantener programas solidarios donde Cuba asume los mayores gastos, países como Haití, porque nunca vamos a renunciar, y es un principio, como dijimos, la solidaridad. En convenios donde Cuba comparte con otros países sus gastos, en esos países donde llevamos años de cooperación y a partir de esto propusieron compartir los gastos con empezamos Cuba. solo nosotros asumiendo los gastos solamente, y ahora se ha logrado compartir los gastos con esos países. Exactamente. Y también en países que por su desarrollo socioeconómico hoy permiten generar ingresos económicos a nuestro país y a nuestro propio sistema de salud. Hay que decir que el 64% de la prestación de servicios o de la exportación de servicios lo aporta hoy el sistema de salud cubano. Es decir, de toda la exportación de servicios del país, el 64%, el 64% es salud. Y
es muy importante también decir que nosotros defendemos siempre ese principio de que esa generación de ingresos también se revierte en el sistema de salud pública cubano y que incluso todos los colaboradores que participan, incluso en esos programas que generan ingresos, cumplen misiones internacionalistas, porque hay que señalar un hecho, que esos que reciben ingresos a su vez aportan una parte importante de esos ingresos a su propio sistema de salud. Y cuando salen a cumplir misión lo hacen consciente porque asumen un compromiso colectivo al que están acostumbrados y es el fruto de la formación en un sistema socialista. Hay que decir que el mundo demanda muchos médicos de Cuba. Y demanda muchos médicos porque todo el mundo sabemos que el mundo estuvo realmente agobiado y ha estado muy afectado por las políticas neoliberales que privatizaron los sectores de salud, que impidieron matrículas médicas y por tanto el déficit de los recursos humanos prima en prácticamente todos los países. Y hay que decir también que aun cuando hay muchos médicos cubanos cumpliendo misiones internacionalistas, Cuba se mantiene entre los 5 países del mundo que exhiben mejores tasas de relación médico-paciente. En estos momentos estamos en 4,1 4,1 médicos por cada 1.000 habitantes. Y hay que decir que el rasgo distintivo no es la tasa que exhibimos únicamente, el rasgo distintivo es que esa distribución de los recursos humanos es una distribución equitativa, es una distribución que protege las zonas rurales, las zonas, diríamos, de difícil acceso, las zonas de pueblos, de las periferias de la ciudad, no como al resto del mundo, que la mayoría de los médicos se concentra en las ciudades. Hay que explicar también a nuestro pueblo que más de miles, cientos de miles de ciudadanos de más de 40 países visitan a Cuba solicitando los servicios de salud de nuestro país, porque encuentran el acervo científico en nuestras instituciones de salud, porque también tienen un acompañamiento humano y, por qué no decirlo, también nosotros ofrecemos precios ventajosos que generan ingresos y que permiten a su vez mejorar las instituciones de salud de nuestro país. Creo que es muy importante decir que en todo este desarrollo y en todo este esfuerzo que realiza nuestro pueblo se distingue el médico cubano porque, como bien tú ayer acotabas, Randy, el médico cubano nace del pueblo, no es patrimonio de una élite como sí lo es en el mundo, en muchas partes del mundo. Y ese nacimiento del pueblo le permite un trato afable, le permite adaptarse a las condiciones más difíciles, incluso alejados de su hogar, lejos de su familia. Ese médico cubano es hoy un rasgo distintivo de nuestro sistema que permite hoy que nuestro pueblo, que nuestro comandante, que Raúl explique lo orgulloso que están de nuestros médicos, porque sencillamente nuestros médicos hoy también están saldando nuestra propia deuda con la humanidad. Hay que decir también que modestamente contribuimos a los propósitos de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, de la universalidad de los servicios, de ese propósito de llevar servicios básicos a los más apartados lugares de la geografía del mundo. Y repito, es sencillamente el principio de que los médicos cubanos saltamos con eso nuestra propia deuda con la humanidad. Más de 130.000 trabajadores de la salud a lo largo de estos años han sido partícipes de esa colaboración y, como tú decías, casi 7 de cada 10 médicos cubanos han sido protagonistas de una hazaña sin igual, de ese llevar la salud, llevar el conocimiento, llevar la posibilidad de darle vida a poblaciones de más de 60 países del mundo. Un ejemplo extraordinario de lo que significa tener un sistema de salud fortalecido y un sistema de salud capaz como el que nuestro país cuenta. Un sistema que, por supuesto, también ahora recibe los beneficios merecidamente de ese trabajo a lo largo de años. De eso estaremos hablando en breve en esta mesa redonda. Más de 2.600 emisiones en vivo. Hemos creado un sistema de integración sin precedentes en la historia del mundo. Tribuna para los líderes progresistas de nuestra América. La presencia de Cuba fue realmente, yo diría, totalizante. Nunca el patriotismo ha sido tan consciente que hoy alberga nuestro. Mesa redonda.
año 15. Bueno, decíamos que merecidamente el sector de la salud está recibiendo también los beneficios de esta tremenda obra que ha significado 55 años de formación y de forja de este sistema, que ya trasciende nuestras fronteras, que llega a más de 60 naciones y que constituye un orgullo para nuestro país. Por eso, mayoritariamente, abrumadoramente, nuestra población ha recibido con mucha alegría la decisión de nuestro gobierno de incrementar el salario a los trabajadores del sector de la salud. Y sobre esa importante noticia, pues quiero hablar ahora con el director de Recursos Humanos del Ministerio de Salud Pública, el compañero Marcos del Risco. ¿Cuáles son los principios que se han definido, Marcos, para este incremento salarial a los trabajadores de la salud? ¿Qué alcance tiene esta decisión? ¿Cuáles son los elementos fundamentales que pudiéramos explicar? Porque sé que son variados y sería muy difícil en apenas unos minutos, pero por lo menos los elementos fundamentales que puedan llevarle una idea al sector de la salud y también a todo nuestro pueblo de la medida que se ha tomado. Bueno, muy buenas noches, Sandy y demás compañeros. Creo que ayer hablaba del justo reconocimiento de nuestro país al sector de la salud y por tanto el compromiso del sector de la salud en medio de todas estas transformaciones y como parte del programa de atención integral al trabajador de la salud, el incremento salarial es una de las medidas que nos vamos a referir muy rápidamente. Primero, el incremento salarial incluye a todos los trabajadores de la salud pública. Todos los trabajadores, es un concepto esencial, todos los trabajadores de la salud, que comienza desde, para no tratar de olvidar nada, desde la recepcionista, la ascensorista, los trabajadores de mantenimiento, todo lo que asegura la calidad de todos esos procesos que es necesario para brindar una adecuada atención médica. Todos los trabajadores que, como por espacio reducido el periódico, en un momento determinado solo se publicó los cargos fundamentales por ser el eje rector de esos trabajadores, que son los médicos, los enfermeros, los licenciados, que es el eje fundamental de nuestros trabajadores. También en todas las entidades de nuestro sistema, ya sea de subordinación local, de subordinación nacional y otros organismos donde se necesita los servicios médicos, como nuestros servicios de la FARC y del MININ, los médicos, enfermeras que trabajan en estos servicios, que dan atención médica a esa parte de la población, al igual que otros organismos que también, como el INDER, que están incluidos, otros organismos, medicina deportiva, otros organismos que necesitan médicos para las funciones que cumplen, el Instituto de Aeronáutica Civil, el MINBAS, es decir, que va Biocuba Pharma, son un grupo de otros sectores que también están siempre recogidos, que estén cumpliendo misiones de salud. Siempre que estén cumpliendo las misiones específicas por lo que están en esas funciones, en esas tareas, es decir, que abarca a todos, no solo trabajadores de la salud, sino también a trabajadores de otros organismos que cumplen funciones establecidas para él. Nosotros también, bueno, ya vimos los incrementos de las fundamentales especialidades propias de la salud, según los cargos, no vamos a explicarlos todos, ese salió en la prensa, es una situación que todos conocemos, pero vemos el incremento a ese tipo de trabajo de acuerdo a la pirámide que está establecida y que da respuesta a los temas de organización del trabajo que evaluamos. Bueno, los médicos especialistas de segundo grado, los médicos que logran tener 2 especialidades, que tienen los principales incrementos de 973 pesos, un salario de 1.600 pesos, los estomatólogos especialistas de segundo grado, los estomatólogos con 2 especialidades, el médico especialista que hace otra especialidad, que está haciendo otra especialidad, un médico que se hace especialista en MGI, después hace la segunda especialidad, también se le ríe el salario a 1.460 pesos, y nuestros médicos especialistas también de primer grado. Y también con un justo reconocimiento a que en medio de todas esas transformaciones nuestros residentes, el personal en formación, la salud pública se aprende haciendo, se aprende trabajando, y los residentes también desarrollan una carga de trabajo importante en nuestras instituciones, en ese consultorio cuando también es un residente primero o segundo año, y así se especifican los principales incrementos de las especialidades propias de la salud pública, los estomatólogos, los médicos no especializados que por cualquier razón no pudo comenzar a hacer la residencia porque está en un consultorio de difícil acceso donde los profesores no pueden llegar y tiene que permanecer 1 o 2 años, también a los médicos especializados, los estomatólogos no especializados, en fin, igual que a nuestras enfermeras, que incrementan en relación con los salarios anteriores y que se le mantiene, como veremos adelante, un grupo de condiciones especiales para este tipo de trabajo, porque también son la razón de ser de la atención a nuestros pacientes en cada una de las instituciones básicas. Otra medida a implementar que es
que ya lo decían el resto de los compañeros, es que se le mantiene a cada uno de los trabajadores de la salud que están cumpliendo misión su plaza y su salario en Cuba. Es un principio. Y el plazo y salario en moneda nacional de este incremento. Sí, que usted está cumpliendo misión y abarca también algunas de las dudas de los compañeros en el debate que ha salido y ya tenemos la oportunidad de explicarla correctamente. También, bueno, establecer los sueldos mensuales de los cargos de dirección. El cargo de dirección, por la responsabilidad que asume, por las características de las funciones que va a cumplir, por sus atribuciones, obligaciones, independencia de ese cargo también, se fija el salario de los cuadros de dirección, y que el proceso de las transformaciones nos permitió ir aplanando estructura de dirección. Bueno, el director, los vicedirectores, los jefes de departamento, los jefes de sección, independientemente de la titulación, sí se fija el salario para el cargo, que es otro de los aspectos fundamentales que se aprobó en la política de nuestro país. Y que tiene en cuenta la complejidad. Un director de un hospital de tercera categoría, por supuesto, tiene un salario superior a uno de una primera categoría, que es menos complejo. Y da respuesta a la nivelación y a los niveles de complejidad de cada una de las instituciones. Y eso reafirma también y rompe un grupo de incongruencias salariales que existieron en el sector. También se eliminan un grupo de pagos adicionales organizando el sistema, que existieron en un momento y que este incremento los asume. Así que no se ve afectado el trabajador, porque el propio incremento asume ese pago adicional que se elimina, que no lo voy a leer todo, bueno, por cargo de dirección, de acuerdo a los niveles que tenía, por el nivel de subordinación, por cargos técnicos, es decir, un grupo de cargos que se eliminan y de acuerdo al, ya sea técnico, ya sea enfermera, y se mantienen un grupo de pagos adicionales. Uno que me permite extenderme, bueno, por impartir docencia. Independientemente, nuestro sistema de salud es un sistema de formación de recursos humanos. Esos son los que se mantienen. Se mantienen todos los cargos por impartir docencia, las titulaciones, las maestrías, los doctorados. Usted está desarrollando su actividad como médico y asume que también se le paga esa titulación, si es doctor en ciencia, lo que está establecido, si es máster, los 80 pesos como máster, si es profesor, instructor, auxiliar, titular, se le mantiene la titulación siempre que lo esté ejerciendo, no esté en pasivo, pero se mantienen todos los cargos para la docencia, se mantienen condiciones especiales de trabajo, las condiciones especiales de trabajo para enfermeras, operarios, servicios, por el nivel de complejidad de esos lugares, se mantienen esas condiciones especiales de trabajo. Como la ruralidad en el caso de los médicos y los estomatólogos se mantiene, porque ese médico está en un lugar de difícil acceso, en un plan turquino, donde no puede llegar el profesor con toda la frecuencia que tiene que hacer, y que él está allí en esa comunidad. Bueno, se le mantiene en los lugares que están establecidos de acuerdo a lo que los años de servicios. Dice la antigüedad, pero para los que lo venían desarrollando, para enfermeras, trabajadores, los trabajadores de servicios operarios, que son los trabajadores que más fluctuación tienen en el sector, le mantenemos los años de servicios. Se incrementa un pago adicional que ha sido, y que ahora en este es el pago por la nocturnidad. Que tuvo un primer paso y ahora tiene otro aumento. Un aumento que, como se ve bien reflejado, se duplica en cada una de las cuestiones. Sí, el médico se duplica a los 4 pesos por hora, las enfermeras se duplican de acuerdo a la modalidad y los turnos, y los técnicos y otros trabajadores que laboran en esos horarios. Es decir, que también se le incrementa a ese salario, que le llega el incremento a todos los trabajadores. En el sector de la salud, un pago también que se hace. Otro de los temas que nos queremos referir, y que uno de los principales planteamientos que ha salido en el foro de esta mañana, es bueno, en nuestro sistema empresarial. Bueno, los médicos, las enfermeras, los licenciados, tecnólogos formados por la salud, que trabajan en el sistema empresarial, se les mantiene este incremento salarial. Igual que nuestros médicos, estomatólogos, tecnólogos formados por la salud y enfermeras que trabajan en nuestras universidades. Se incrementa el salario en estas categorías. Ha sido uno de los temas más debatidos. Nosotros consideramos, como somos un sistema de salud que forma sus propios recursos humanos, pero que nos regimos por las normas del Ministerio de Educación Superior, nuestras universidades. Y en un momento determinado hubo incrementos de las universidades que no
este personal no recibió, los médicos que tomaron no recibieron ese incremento, y es el momento ya de ir unificando a los trabajadores de la salud con este incremento, el mismo salario que vamos a ir recibiendo, y el resto de esos otros trabajadores de nuestras universidades asumirán el incremento cuando el Ministerio de Educación Superior, que es el que rige la política para el salario en nuestras universidades, también podrán incrementarse en ese momento, con lo de la educación superior, que es uno de los temas que se han ido debatiendo. Así que tanto en el sector empresarial como en el caso de las universidades, el incremento es para los médicos, enfermeras, estomatólogos y tecnólogos que trabajan en esos lugares. El resto del personal se someterá a los incrementos salariales que puedan venir en el futuro en el Ministerio de Educación Superior. Ahora, otro bueno es el pago de la contribución de la seguridad social, como está establecido, ¿no? Que el sector también, como es uno de los primeros que incrementa, somos los que primero estamos aportando ya a la seguridad social. Y también todo esto, Randy, tiene un cronograma de instrumentación e implementación que va desde la información a cada uno de los trabajadores en asamblea, que lleva todo un cronograma de implementación con medidas técnicas organizativas que permitan que lo que se anunció en el órgano oficial de nuestro partido, nosotros lo vamos a cumplir. Es decir, que se va a pagar el salario correspondiente en el mes de junio, el salario de vengado o trabajado en el mes de mayo. Es decir, que en junio nosotros podamos con todas estas medidas en el orden organizativo, porque no es muy difícil, si estamos utilizando más de 311 cargos, aunque también este estudio nos ha permitido ir racionalizando los cargos para buscar más funciones. Tenemos que hacer 300 explicaciones aquí. Tenemos que hacer 300 explicaciones de cómo van a cobrar los casos fundamentales, pero que incluyen en cada uno y con incrementos que duplica en todos los casos, casi más la mayoría del 50% de lo que hoy está recibiendo cada uno de nuestros trabajadores. Y creo también son más de 440.000 los que van a ser los más de 440.000 trabajadores que van a ser beneficiados. Son las cosas fundamentales en las cuales estamos trabajando, la confianza en la información que estamos dando. Continuaremos en los debates porque hay muchos criterios correctos, es fundamental los criterios, los responderemos a cada una de las quejas, cada uno de los problemas, porque ha habido mucha incongruencia salarial durante años en el sector, y organizarlo de manera tal, buscando una uniformidad, realmente crea dudas, crea insatisfacciones que, utilizando la información, no el secretismo, como nos lo ha dicho nuestro general presidente, nosotros vamos a salir cada vez más fortalecidos, en función de que eso que se dice y se cumpla, que en ese consultorio se haga realidad, que ese médico, que esa enfermera sienta que este incremento salarial que hace el país también y tenga una repercusión en los servicios que le damos a nuestro pueblo, que es la razón de ser de el incremento salarial, buscando un clima laboral que favorezca cumplir todo este proceso de las transformaciones. Y estamos seguros que nuestro personal, que lo ha recibido con satisfacción, que lo ha recibido con alegría, transformará aún más y aceleraremos más todas las victorias que la salud pública ha obtenido durante todos estos años de revolución, y gracias a esa victoria también, ese es el incremento a este sector. Un incremento que sin duda beneficia no solo a los trabajadores de la salud, a sus familias, que son también pues numerosas en todo el país, que por eso ha tenido tanta repercusión y tan buena acogida en todo nuestro pueblo. Hoy en el foro de Cubadebate se respondieron varias de sus interrogantes. Mañana estaremos de nuevo desde las 9:30 de la mañana, pues también en Cubadebate respondiendo las inquietudes, las opiniones de ustedes y esclareciendo aún más todos estos elementos que son importantes para que conozcan esta medida de impacto en todos los trabajadores de la salud. Una medida que, como decíamos, ha sido muy bien acogida y que pudimos palpar en un recorrido que hicieron nuestros reporteros por algunas instalaciones de sanidad aquí en la capital del país, en La Habana. Yo creo que es una buena noticia y un buen momento para el sector. Y producirse un incremento salarial en estas condiciones estimula a los trabajadores de la salud, aumenta el compromiso de nosotros con las misiones. Yo creo que es un reconocimiento muy merecido que la dirección del país ha tenido por el sector, a partir de todos los logros que ha tenido. Esto va a generar más compromiso, mejor trabajo y por supuesto un mejor desempeño en las funciones que hacemos en lograr la excelencia de los servicios de la salud para el pueblo cubano, como se nos ha pedido por la dirección del Ministerio, la dirección del país. Evidentemente es un estímulo para el trabajo realizado por la salud pública cubana y nos va a beneficiar a todos los trabajadores. Para nosotros era un anhelo, gastamos mucho tiempo para todo el trabajador de la salud, y entonces con este incremento se beneficia a todo el mundo, nosotros y el pueblo, porque así damos más servicios y demás cosas. Estamos contentos por eso.
Nosotros los trabajadores de este sector estamos muy comprometidos con la salud. Nos reconforta este aumento salarial, es algo que el sector estaba esperando desde hace mucho tiempo. Bueno, por supuesto, y este incremento salarial para los trabajadores de la salud tiene también especificidades para los colaboradores cubanos en el exterior. Gilia, en ese caso, ¿cuál es la medida? ¿Qué impacto tienen nuestros colaboradores? ¿Cuáles son las especificidades que debemos explicar? No, creo que Marco me ahorró una primera parte, que es que también este incremento es para los colaboradores cubanos, que el Estado cubano mantiene 100% de salario en nuestro país, y el incremento también favorece, va a ser definitivamente una contribución a la economía familiar y más seguridad, confort, es decir, satisfacción. Esos más de 50.000 que están en el exterior reciben el incremento salarial. También el incremento. Y hay una medida adicional que tratando de estandarizar todos los estipendios y la estimulación que reciben nuestros cooperantes por los distintos programas de cooperación, se ha decidido que los cooperantes de la Misión Médica Cubana en Venezuela y también de los programas integrales de salud, la Operación Milagro, que hoy reciben estimulación en CUC en Cuba, esa estimulación se le duplica y además se le entrega al final de la misión a partir del cumplimiento satisfactorio de la misma. Y una acotación que también hacemos, que es que para todos los colaboradores de las misiones médicas compensadas se mantiene sin variar todo el sistema de remesas y de ingresos que se producen durante el cumplimiento de la misión. Es decir, los que están en misiones compensadas siguen con el mismo sistema que hasta hoy tenían. Exacto. Y lo que se suma ahora es el incremento para estas misiones especiales, es decir, el Programa Integral de Salud, Venezuela, la Misión Milagro. Así mismo. Y eso también, Randy, es el compromiso mayor todavía para todos nuestros cooperantes con la salud pública de Cuba y también con la salud pública del mundo. Creo que nuestros cooperantes lo han recibido también con mucha satisfacción y también se va a revertir en, diríamos, más compromiso y esfuerzo de todos ellos. Gracias, Gil. Material que teníamos preparado, pero hago la transición y nos vamos entonces hasta la parte final de esta mesa redonda. Han sido 2 días, 2 jornadas de intenso debate, de bastante información para todo nuestro pueblo, y pues les propongo ahora poder conversar con la viceministra Marcia Cobas acerca de lo que ha significado para el sistema de salud todo este proceso de transformación y cómo entonces se han definido las principales prioridades que el Sistema Nacional de Salud Pública debe enfrentar de ahora y hacia adelante, y que permitan pues hacer visibles, palpables esos propósitos fundamentales que tiene el sistema de salud. Bueno, buenas noches a todo nuestro pueblo, a todos nuestros trabajadores de la salud. Randy, han sido jornadas de reflexión, de información, de debate, incluso en el seno de los colectivos de trabajadores, y en realidad toda la información que hemos dado aquí, todo lo que hemos estado, los resultados tienen que ver con la implementación de los lineamientos, con el cumplimiento de los principales acuerdos derivados de la primera conferencia nacional del partido, y tienen su expresión fundamental por supuesto, en la satisfacción en la atención a nuestro pueblo y en su satisfacción por esos servicios. Todo lo que hemos hablado aquí tiene que ver con los propósitos y la política. Y esa política es el empeño de todos nosotros, de todos los cuadros y de todos los trabajadores. Pero eso no quiere decir que eso se haga así en todos los lugares. Reynol lo explicó muy bien, lo expresó realmente. Nosotros consideramos que la transformación en la primera etapa nos definió y puntualizó mucho el trabajo en la atención primaria de salud. Y en dejar claro cuáles eran las plantillas necesarias. Se dijo muy bien aquí, no es que sobren, no es quitar trabajadores, es poner en cada lugar al trabajador necesario y lograr que cada trabajador tenga contenido para 8 horas de trabajo. Yo me recuerdo cuando estábamos en ese proceso que visité un laboratorio de un hospital pequeño que tenía 17 técnicos. Entonces, esos técnicos que fueron después reubicados, que se prepararon para otras tareas, que a lo mejor fueron a hospitales, a fortalecer laboratorios de otros hospitales,
no podían estar ahí, porque cuando... Se daban cabezazo. Exacto, cuando tenemos trabajadores que no tienen contenido para 8 horas de trabajo, ahí viene la mala atención a la población, ahí viene el maltrato, ahí viene la indisciplina. Entonces, creo que eso fue un trabajo importante de la primera etapa. Y eso nos llevó a lograr que 109.000 trabajadores dejaran de estar en el sector o fueran reubicados en otras tareas. Y uno dice 109.000, no es que sobraran, no, es que no estaban adecuadamente ubicados en los lugares donde tenían que estar, donde estaban. Y además, todo ese trabajo que hicimos en esa primera etapa nos llevó a un ahorro en el presupuesto del Estado que se dijo ayer, pero yo quiero que nuestro pueblo vea el impacto de lo que han significado estos 3 años de reorganización, de compactación, de regionalizar servicios, de ahorrar y optimizar los recursos humanos y materiales. 2.000 millones de pesos ahorramos al presupuesto del Estado. Y ahorramos esos 2.000 millones de pesos con mayor actividades, como expresó Reynol. O sea, no disminuimos el nivel de actividades, al contrario, aumentamos las actividades, más de 1 millón de operaciones quirúrgicas por año en estos últimos 3 años. Nosotros incrementamos las consultas en 61 millones de consultas y 41 en la atención primaria. O sea que los niveles de actividades crecieron, a pesar de que nosotros hicimos todo un reajuste y una reorganización de los servicios en cada policlínico, en cada municipio. A veces uno decía, bueno, ¿cómo es posible que me quiten aquí el ultrasonido que tengo aquí? Sí, pero tú tenías un ultrasonido a veces en una distancia tan corta y en realidad la persona iba a buscar el servicio y el ultrasonido no funcionaba. ¿Por qué? Porque no tenía pieza de repuesto. Bueno, ¿qué es preferible? Es preferible caminar un poquito más, pero cuando usted llegue al policlínico el ultrasonido funcione. Y está además el ultrasonidista mejor preparado, el de más experiencia. O sea, todos esos conceptos nos llevaron también a que, bueno, también trabajamos en toda la reorganización, como explicó Gillian, y logramos con esto que se dijo de la cooperación, que nosotros en estos últimos 3 años, de 40 millones que nosotros aportábamos, sin implicar otras misiones grandes como Venezuela, solo por la exportación de los servicios, solo por la atención a pacientes extranjeros, por los servicios académicos, nosotros aportamos, salimos de 40 millones en el 2010 a más de 300 millones en el 2013. Y vamos a seguir creciendo este año con un propósito importante que tenemos para aportar. Y por supuesto, ese ingreso, ¿para dónde va ese ingreso? ¿Cómo repercute ese ingreso en nosotros? Repercute en nosotros precisamente en mejorar la calidad de los servicios, en la tecnología. Nuestro país este año se ha propuesto invertir en pieza de repuesto 43 millones de dólares. Para toda la tecnología que hay en el sistema. Para toda la tecnología que tenemos en el sistema y para lograr que cuando haya un equipo roto no demore, tenga un tiempo mínimo de rotura para lograr asegurar el servicio a la población. O sea, son conceptos, son políticas que tenemos que trabajar, que depende mucho en cada lugar de nosotros los cuadros, de los colectivos de trabajadores, depende mucho también de la población, porque muchas veces, como se explicó aquí, también trabajamos, se reparan, se mantienen las instituciones y no se cuidan adecuadamente. Nosotros, al finalizar el año 2013, definimos los objetivos de trabajo del Ministerio, con sus prioridades, pero no obstante a eso, en el balance, nuestro ministro definió 11 prioridades que habíamos colegiado en el seno del Consejo de Dirección nuestro. Esa prioridad, en primer lugar, está implementar las transformaciones en la segunda etapa. Que la segunda etapa de las transformaciones se ha explicado aquí, que es para nosotros un reto. Es un reto la regionalización asistida. Es un reto que las personas lleguen a una institución y transiten sin que nadie te llame para resolverle un tomógrafo o para resolverle un ingreso o para resolver una cama.
Entonces, yo creo que ahí está el reto fundamental y eso está dentro de la segunda etapa. Y yo creo que además la segunda etapa va a marcar un reforzar la red de hospitales de nuestro país, como se explicó muy bien aquí y por lo cuanto no me voy a detener. Yo me he preguntado en esta segunda etapa, bueno, ¿qué beneficio va a tener nuestra población? Yo creo que lo más importante, además de los propósitos, ¿no?, que es elevar la calidad en la atención y la satisfacción de nuestro pueblo, que es hacer eficiente y sostenible nuestro sistema y mejorar los indicadores del estado de salud de la población. Yo creo que lo más importante es que la población sienta garantía por el servicio que le vamos a brindar, sienta que le estamos dando un servicio de calidad y seguro. Y yo creo que eso nos va, si logramos eso, entonces estamos planteando que estamos transitando correctamente por las diferentes etapas y por las políticas que nuestro propio ministerio ha planteado. Otra prioridad que se nos ha definido y en la cual tendremos que trabajar tiene que ver con fortalecer la higiene, la epidemiología y la microbiología. Atender de manera priorizada todos estos que tiene que ver con la situación higiénica y epidemiológica nos plantea mejorar las condiciones para enfrentar la situación de epidemias, de cualquier brote. No es que no la podamos evitar, porque estamos en una región donde hay mucha incidencia. Lo que tenemos que preparar el sistema para que esos brotes sean enfrentados en el menor tiempo posible y sean erradicados en el menor tiempo posible. Ahí es donde está realmente el reto de nosotros. Y lo otro es que nosotros, nuestros profesionales y nuestros médicos de familia, tienen que tener un pensamiento epidemiológico para enfrentar, para atender las enfermedades crónicas no transmisibles que hoy constituyen las principales causas de muerte, los tumores, las enfermedades cardiovasculares y las cerebrovasculares, que tienen además factores de riesgo que nosotros debemos de atender y que nosotros debemos promover en nuestra población para crear conciencia de que el hábito de fumar, de que el alcoholismo, de que la situación alimentaria, que la obesidad, que la falta de ejercicio conducen precisamente a estos riesgos de adquirir estas enfermedades que son para nosotros y que nosotros consideramos que tenemos condiciones, nuestro sistema tiene todas las condiciones para contribuir con la educación y la promoción de salud para evitar estos riesgos. Un tercer prioridad, es el perfeccionar el proceso docente educativo de pregrado y posgrado. Nosotros tenemos que ir a fortalecer nuestros claustros. Nosotros tenemos que lograr que los graduados de medicina tengan sólidos conocimientos. Nosotros tenemos que trabajar para que la morfofisiología le dé al estudiante la preparación en anatomía patológica, la preparación en fisiología, en embriología. Nosotros tenemos que lograr además que en el aula se trabaje en la atención al desarrollo de las actividades que el Congreso de la FEU discutió, que aprobaron acuerdos y que nosotros tenemos que darle continuidad y seguimiento. De la misma manera que a los de la FEN, porque en nuestro sistema tenemos también estudiantes de la FEN y consideramos que tenemos que atenderlo para lograr un graduado con valores, con sensibilidad, con ética, que permita continuar las mejores tradiciones de nuestros profesores, de nuestros fundadores de esta medicina, de este orgullo de la Revolución Cubana. La cuarta prioridad es incrementar la actividad científica como vía para continuar desarrollando el sistema. No es posible hablar de desarrollo y transformaciones si no hablamos de desarrollo científico. Y no solo de las investigaciones que nos puedan permitir llegar a un determinado resultado, sino también nosotros tenemos que en nuestro sistema cada día enfrentar las soluciones a los problemas cotidianos con un pensamiento científico que nos permita asegurar que lo que estamos haciendo va a tener un trabajo. Y además, en el campo, en el incremento de la actividad científica, nosotros también pensamos que hay que trabajar en el relevo,
en lograr que nuestros profesores, nuestros científicos más importantes de nuestro sistema de salud, tengan también al lado los estudiantes, el relevo para dar continuidad a lo que todos estos años se ha logrado. El quinto es cumplir los compromisos de la colaboración internacional en sus diferentes modalidades, de manera particular. No me voy a detener, Gillian lo ha explicado de manera, yo creo que muy clara, y yo creo que lo más importante es saber y decir para nuestro pueblo que no hay dinero en el mundo que pague lo que hacen nuestros médicos. Como ha expresado Fidel, nuestros médicos, y Raúl ha planteado en la última reunión del Consejo de Ministros y en la Asamblea el orgullo que siente nuestro país por lo que hacen nuestros médicos internacionalistas, y creo que esa es la razón por la que debe constituir una prioridad su atención, la selección, su preparación y por supuesto toda la estimulación que debemos de darle a la labor que ellos desarrollan. Otra prioridad es garantizar el cumplimiento del plan de ingreso a través de las diferentes líneas de exportación de servicios. Aquí se explicó y va a continuar siendo una prioridad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que continuar buscando los ingresos para continuar desarrollando nuestro sistema de salud, para continuar brindándole a nuestro pueblo una salud de calidad, un servicio de calidad, y eso requiere tecnología, y eso requiere reparar nuestras instituciones, y eso requiere crear condiciones de trabajo en nuestras instituciones. Y por tanto, nosotros vamos a continuar desarrollando la exportación de los servicios, que no es exportar médicos, porque nuestros médicos son trabajadores del sistema de salud, y como se dijo aquí, tienen su salario, y ahora se le va a incrementar y lo van a recibir. Nosotros exportamos nuestros servicios, porque nuestro país no es rico, nuestro país es un país pobre y bloqueado. Sus mejores recursos, los recursos más fuertes y potentes que tienen son los recursos humanos. El propio comandante jefe lo había dicho, que este país viviría del talento, de la capacidad que ha creado en su pueblo, y ese es el reflejo de lo que está pasando en la exportación de servicios a partir de la salud. Cuánto potencial científico y cuánto potencial humano no hemos creado a lo largo de todos estos años. Exacto. La séptima prioridad que se ha definido por nuestro ministerio es continuar el programa para el mejoramiento de la infraestructura material a través del proceso inversionista de reparación, mantenimiento y recuperación de las instituciones. Aquí se dijo, yo creo que lo más importante es el sostenimiento al mantenimiento. No solo es mantener, no es solo reparar, no solo es hacer inversiones, sino hay un adecuado plan y programa de sostener, de mantener lo que vamos logrando reparar e invertir. Son miles de instituciones las que están en ese proceso de Nosotros reparación. en el 2013 se trabajó en 5.330 objetos y en más de 2.998. Y ahora, en estos momentos, estamos en 5.900 instituciones. Que incluye desde un consultorio de médico a la familia hasta los hospitales más complejos, exactamente. Y yo creo que en eso el ministro creo que ha sido muy sistemático, muy exigente durante todos estos 3 años de poder hacer esto, fundamentalmente incluso en la propia capital del país. La octava prioridad es garantizar el aseguramiento logístico que dé respuesta a la necesidad del sistema. Yo creo que la credibilidad de todo lo que hemos dicho aquí pasa por aquí. Si una persona llega a un lugar y no hay placa para hacerse el rayo X, no va a entender de transformación ni de reorganización. Nosotros tenemos que resolver el aseguramiento logístico de nuestro sistema para que no falte ningún recurso en el momento que la persona lo necesita. Y eso, Randy, en mi opinión, hoy es un reto, porque no está dado en el dinero solamente, está también en los cuadros, en la impronta ante las situaciones que se nos presenten, de poder darnos cuenta que no podemos esperar que falte la placa para empezar entonces a pedirla cuando está en el almacén. Hay que prever lo que nos queda como de tiempo para que la placa esté ahí y no se produzcan baches en los aseguramientos, que es una de las cosas que más afecta a nuestro sistema. Otra de las prioridades es perfeccionar el enfrentamiento a las manifestaciones de indisciplina
ilegalidades, corrupción y el control interno. Nosotros consideramos que el llamado del general de ejército en la clausura de la Asamblea Nacional, en ese llamado nuestro organismo también tiene y ha desarrollado un grupo de acciones a partir del análisis y la discusión con los trabajadores. Nosotros necesitamos lograr combatir todos los hechos de corrupción, el favoritismo, que la práctica ilegal de la medicina, el cobro de la medicina, y yo creo que en eso tenemos una cuota de responsabilidad, los cuadros, los trabajadores del sector y también nuestro pueblo, porque nosotros necesitamos que no se hagan anécdotas, sino que se combata y que nos den los elementos y las pruebas para nosotros realmente trabajar en ese sentido. Es un reto que tenemos, porque nunca vamos a permitir que en el sector de la salud estos males, estos vicios queden impunes. La tercera prioridad tiene que ver con garantizar la información oportuna y sistemática, la décima, perdón, y oportuna y sistemática a nuestros trabajadores y pueblo en general sobre el funcionamiento del sistema, el estado de salud de la población, utilizando para ello los medios de comunicación y todas las vías posibles. Asamblea de trabajadores, asamblea de circunscripción, análisis del estado de salud de la población, los propios medios masivos de comunicación y las redes sociales, que es otro reto que tenemos. Nosotros consideramos que nuestro ministerio está trabajando en una estrategia para la imagen, para informarle a nuestro pueblo. Nosotros tenemos que utilizar todos los espacios. Si estamos en una consulta, hay un número importante de personas, es un espacio importante para llevar el mensaje de la promoción, de la educación. Yo creo que este sector tiene condiciones excepcionales para desarrollar una comunicación permanente, un diálogo permanente con nuestro pueblo. Ahora, por ejemplo, vamos a participar en todas las asambleas de circunscripción, o sea, de rendición de cuentas del delegado a sus electores. Y en esas asambleas tenemos que hablar del lugar, de los problemas de salud, de ese lugar donde se está desarrollando el proceso. Y creo que va a ser algo, tenemos que trabajar en función de que en los medios constantemente se permite y se produzcan las diferentes informaciones y también mensajes que debemos llegarle a la inmensa mayoría de nuestro pueblo. Y la 11, que pudiera ser la primera, tiene que ver con continuar mejorando la atención integral a los trabajadores de la salud, tales como los medios de protección. Nosotros tenemos que garantizar que los trabajadores que estén expuestos a radiaciones, nosotros tenemos que garantizar las condiciones seguras de trabajo, nosotros tenemos que garantizar la bata para nuestros médicos, tenemos que garantizar que en la guardia el lugar donde van a descansar tenga condiciones, tenemos que garantizar que la comida que le demos tenga calidad, y tenemos que garantizar, por supuesto, también la superación de nuestros médicos. En ello, la mayoría que puedan recibir el correo, el acceso a Infomé, que en las instituciones de salud podamos tener la conexión de internet, y por supuesto está el incremento de salario, que yo creo, aprovecho en nombre de nuestro ministro, en nombre del Consejo de Dirección, el agradecimiento y el compromiso de todos nuestros trabajadores de no fallarle a la revolución y de continuar desarrollando este sector que es esencia misma de la revolución. Y también yo creo que la felicitación y el orgullo de contar con colectivos de trabajadores tan comprometidos y tan revolucionarios como los trabajadores de la salud. Es sin duda un gran reto, es todo un sistema puesto en función de lograr mejorar la calidad de vida de los cubanos, un empeño en el que ya se palpan resultados. Hablar de un país que ha sabido mantener en los últimos 5 años un índice de mortalidad infantil por debajo de 5 al nivel de los mejores países del mundo es ya una demostración de lo que puede ese sistema nacional de salud. El reto está ahora por delante en que se sostenga la calidad, en que se encuentre un servicio adecuado en cada uno de los lugares a donde los pacientes concurran, en que se reciba en cada uno de los lugares pues la mejor atención posible con todos los recursos necesarios y en el momento que hace falta. Ahí está el gran reto que tiene nuestro sistema nacional de salud, inmerso
en profundas transformaciones, en buscar las mejores soluciones a los problemas de salud de nuestro pueblo y además en ayudar a otras naciones del mundo. Más de 50.000 trabajadores de la salud de nuestro país hoy pasean por este universo ese vigor, esa fuerza de nuestro sistema nacional y además ayudan a salvar numerosas vidas en esas otras partes del mundo. Ahora hay que trabajar más, hacerlo mejor, con más calidad, y esa es la disposición de los trabajadores de la salud, estimulados ahora con un incremento salarial, con la búsqueda de mejores condiciones de trabajo para esos trabajadores, pero sobre todo con el compromiso que ha tenido siempre la salud pública cubana, esa ética, esa manera de actuar de nuestros médicos y trabajadores de la salud, que lo que hay es que reforzarla y cada vez hacerla más presente en ese trabajo. Los cubanos vivimos orgullosos de nuestra salud. Cuando se habla de las conquistas grandes de la revolución, la salud está en los primeros lugares. Y ahí tenemos entonces que buscar entre todos, entre quienes brindan el servicio y quienes lo recibimos, la calidad de esa gran conquista de la revolución que es la salud pública. Para nosotros ha sido, creo que muy importante estas 2 jornadas de información para nuestro pueblo. Como se ha dicho, esa es la política, ahora lo que hay es que implementarla en cada uno de los lugares y todos los que tienen responsabilidad en ella, pues que puedan hacerlo de la mejor manera posible. No será la última vez que hablemos de esto, estoy seguro que en unos meses volveremos de nuevo y entonces también con sus preguntas pues estaremos complementando la información que en estos 2 días le hemos brindado y mañana en Cuba Debate, en el sitio web Cuba Debate, estaremos recibiendo sus opiniones, sus comentarios sobre los temas que hemos abordado en el día de hoy y mis panelistas de esta noche nos estarán acompañando también para continuar pues intercambiando con ustedes, dándoles más información sobre lo que significan las transformaciones en el sistema de salud y el impacto que van teniendo en nuestro pueblo. Así que le agradezco muchísimo